estamos entrando. Hola amigos, bienvenidos al canal de Misterios e Historia Oculta. El tema que les platicaré el día de hoy es acerca de la noche que se quedó a dormir Napoleón Bonaparte dentro de la pirámide de Keops. Investigué esto y me gustaría compartirlo con ustedes. Espero que les guste el tema. Comenzamos. Existe un personaje muy nombrado en la historia. Me refiero específicamente al emperador Napoleón Bonaparte, copríncipe de Andorra, rey de Italia, protector de la Confederación del Rin. Es considerado uno de los mayores genios militares de la historia, ya que comandó campañas bélicas muy exitosas, aunque con ciertas derrotas igual de estrepitosas. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores operaciones militares conocidas hasta ese momento en Europa. En ellas se involucró a un número de soldados jamás visto en los ejércitos de esa época. Además de esas proezas bélicas, se le conoce por el Código Napoleónico. Es considerado por algunos un déspota ilustrado debido a su extraordinario talento y capacidad de trabajo. Otros, sin embargo, lo estiman un dictador tirano cuyas guerras causaron la muerte de millones de personas. Se le juzga como un personaje clave que marcó el inicio del siglo XIX y la posterior evolución de la Europa contemporánea. Sus soldados lo llamaban Pequeño Cabo, Le Petit Caporal, en tanto los británicos se referían a él con el despectivo Bonnie, y las monarquías europeas como el tirano Bonaparte, el ogro de Ajaccio o el usurpador universal. Existe registrada una expedición que realizó Napoleón Bonaparte a Egipto, la cual tenía como objeto liberar a Egipto de las manos turcas. El prometedor general Bonaparte, victorioso en Italia, desembarcó en el país del Nilo durante el verano de 1798 con más de 30,000 soldados franceses, poniéndose por objeto avanzar en dirección a Siria. No en vano, el joven Napoleón perseguía algo más que objetivos militares y llevó consigo a un grupo de investigadores de distintas disciplinas: matemáticos, físicos, químicos, biólogos, ingenieros, arqueólogos, geógrafos, historiadores. Más de un centenar para que estudiaran a detalle aquel país de las pirámides maravillosas y los dioses milenarios. Entre ellos figuraban los matemáticos Gaspard Monge, fundador de la Escuela Politécnica, el físico Étienne-Louis Malou y el químico Claude-Louis Betour, inventor de la lejía. Es decir, algunos de los científicos más brillantes de su generación acudieron a la llamada del general de 28 años, sin conocer siquiera el destino del viaje hasta que navegaron más allá de Malta. Con el dicho, no puedo decirles a dónde vamos, pero sí que es un lugar para conquistar gloria y saber. Fue así como se aventuraron a dicha travesía. Fue en aquella expedición entre lo militar y lo científico cuando Europa redescubrió las maravillas del antiguo Egipto y encontró la llave para entenderlas. Mientras un soldado cavaba una trinchera en torno a la fortaleza medieval de Righet, un enclave portuario egipcio en el mar Mediterráneo, halló por casualidad la conocida piedra Rosetta, la cual sirvió para descifrar al fin los ininteligibles jeroglíficos egipcios. Se trataba de una sentencia del rey Ptolomeo, fechada en 196 a.C., escrita en 3 versiones: jeroglífico, demótico y griego. A partir del texto griego fue posible encontrar las equivalencias en los jeroglíficos y establecer un código para leer los antiguos textos. No obstante, el viaje también sirvió a Napoleón a modo de búsqueda espiritual en una tierra que había perturbado la imaginación de grandes personajes de la historia.
En medio de las operaciones militares, Napoleón se dirigió a Tierra Santa con el propósito de confrontarse con el ejército turco y de paso a descansar una noche en Nazaret. Y así lo hizo el 14 de abril de 1799, sin que hayan trascendido más allá detalles de esta particular parada turística. Ese mismo año, en agosto, Napoleón regresó al Cairo, quedándose una noche supuestamente en el interior de la pirámide de Keops. Su séquito habitual y un religioso musulmán la acompañaron hasta la cámara del rey, la habitación noble, que en aquella época era de difícil acceso, con pasadizos que no llegaban al 1,5 metros y sin ningún tipo de iluminación más allá de las antorchas. Concretamente, la cámara del rey es una sala rectangular de unos 10 metros de largo y 5 metros de ancho, conformado por losas de granito, paredes y techos lisos, sin decoración, y únicamente contiene un sarcófago vacío de granito, sin inscripciones, depositado allí durante la construcción de la pirámide, puesto que es más ancho que los pasadizos. El general pasó 7 horas rodeado de solo murciélagos, ratas y escorpiones en la pirámide. Justo al amanecer, brotó de la laberíntica estructura, pálido y asustado. A las preguntas de inquietud de sus hombres de confianza sobre lo que había ocurrido ahí dentro, Napoleón respondió con un enigmático: aunque os lo contara, no me lo creerían. Resulta imposible saber qué es lo que vio o sintió exactamente Napoleón en esas 7 horas, o incluso si el episodio llegó a tener lugar. Aunque parece probable que en todo caso el corso creyera sufrir alguna clase de experiencia mística inducida por la soledad, la oscuridad, la temperatura extrema y los ruidos distorsionados del eco. La noche de Napoleón dentro de la Gran Pirámide pareció cambiar su carácter para siempre. Pese a regresar derrotado militarmente a Francia, el corso despegó políticamente en los siguientes meses. En noviembre de ese año organizó el golpe de estado del 18 de Brumario, que acabó con el Directorio, última forma de gobierno de la Revolución Francesa, e inició el consulado con Napoleón Bonaparte como líder. Según los textos de las pirámides grabados sobre monumentos de la Quinta Dinastía, más modernos que las pirámides, esos monumentos eran una especie de máquinas para la resurrección de los faraones. Este proceso, dicen esos antiguos salmos religiosos, se componía de 3 fases. La primera, el despertar del difunto de la pirámide. La segunda, la ascensión al más allá, atravesando los cielos. Y la tercera, su ingreso a la cofradía de los dioses. Tal vez César, Alejandro y Napoleón buscaron esa peculiar iniciación faraónica. En el caso de Napoleón no es difícil afirmarlo. Cuando Bonaparte llegó a Egipto, había devorado ya casi toda la clase de literatura de la época, en la que se mitificaba la sabiduría de los antiguos constructores de las pirámides. El emperador consultó sin duda la obra del abate Rason, un bestseller de su tiempo, en el que se imaginaban las pruebas iniciáticas a las que el faraón Seti debió someterse en la Gran Pirámide. Lo curioso es que semejante creencia venía de muy antiguo y que, aunque Terrasson la magnificó, reflejaba algo indudablemente real, que en el interior de la Gran Pirámide había sido frecuentado por reyes posteriores a Keops, probablemente para participar en extraños ceremoniales. Hoy sabemos que uno de los más famosos ceremoniales fue el llamado Hebset, una fiesta en la que creían que el faraón se rejuvenecía accediendo a los secretos de la vida eterna, y que se celebraba cada 30 años de reinado o cada vez que la salud del monarca flaqueaba. Casualmente, Napoleón, aquella noche del 12 de agosto, estaba a solo 3 días de cumplir esa edad,
quizá fue iniciado como los faraones cuando se acercaba a su 30º cumpleaños. Se trata más que una especulación. No en vano, junto a Napoleón viajaron a Egipto un buen número de masones. El más concienzudo de los historiadores modernos de la francomasonería señala que los franceses exportaron los ritos masónicos a Egipto durante la campaña napoleónica, especialmente el llamado rito de Memphis. El mismo historiador cita un documento de puño y letra de uno de los grandes maestres de ese rito, Solutore Sola, pariente del famoso escritor galo del mismo apellido, en el que afirma que Bonaparte y Kleber recibieron la iniciación y la afiliación del rito de Memphis de un hombre de edad vulnerable, muy sabio en la doctrina y las costumbres, que se decía descendiente de los antiguos sabios de Egipto, y añade, la iniciación tuvo lugar en la pirámide de Keops y recibieron como única investidura un anillo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal Misterios e Historia Oculta y darle un like.